Buen día, hermanos. La verdad es un gusto poder compartir. No sé si me están escuchando bien. Bueno, y quería compartir pensando en todo lo que hemos cantado y pensando en lo que significa esta reunión, una reunión muy cara para nuestro Señor y pensar en Él. Y hermanos, yo les invito a leer en el libro de Hebreos, eh, la carta a los Hebreos. eh, el escritor hace una carta en donde el centro es nuestro Señor Jesús. Y dice Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, nuestro intercesor. Dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Una obra que descansa sobre lo que Él hizo, no sobre lo que nosotros hacemos. Y miren, hermanos, la carta a los Hebreos es una carta que está relacionada con Levítico. ¿Por qué? Por Levítico es el manual de los sacerdotes. Ahí está todo, cómo ellos deben actuar, cómo se ejercía todo este acto de ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Y claro, a través de esa comparación con lo que iban viendo, lo que se hacía en Levítico, a través de esa comparación, él trata de establecer, el autor de esta carta a los hebreos trata de establecer qué es lo mejor. Y claro, los hebreos eran cristianos de primera generación. Ellos habían sido convertidos al judaísmo. Cuando nosotros hablamos de hebreo, también se puede aplicar para los judíos, también para los israelitas, pero en realidad de hebreos se está hablando de generaciones que vienen con una tradición que está muy arraigada en el judaísmo, en esta religión. Los hebreos eran una religión, pero vienen como descendientes de Eber, como salidos de Ur, y tenían toda una serie de cultura religiosa muy arraigada. Ellos tenían sus ritos, sus ceremonias dentro de ellos, era la vida de ellos prácticamente. Pero se convirtieron al Señor. Por eso decimos cristianos de primera generación. Y claro, ellos eran maltratados, eran perseguidos, eran marginados. Y no solamente por las autoridades religiosas, también por las autoridades políticas, también por sus propios familiares que ellos tomaban, sus familiares tomaban lo que ellos estaban haciendo, estos cristianos, como traicionando a todo lo que ellos eran. Una verdadera traición a sus antepasados. Hermanos, para un judío, para un hebreo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo era hebreo de hebreo. La adoración tenía que ver con el santuario, la adoración tenía que ver con el sacrificio, la adoración no era posible si no había un sacerdote, no había adoración de otra manera. Y claro, los primeros cristianos se juntaban en las casas y escondidos, no tenían nada de esto, no existía un santuario, no existía un sacerdote,
no existía un sacrificio. Y claro, ellos decían, pero no teniendo nada de esto, no tenemos nada. Tenemos que adorar y no tenemos nada. Y esto no lo dice Hebreos, pero se deja, como quien podemos extraer cuando nos ponemos a leer esta carta y vemos que la palabra tenemos es una de las palabras, un verbo, ¿no?, que es el más preponderante de esta carta. El autor de los Hebreos está diciendo tenemos en varias oportunidades. Entonces podemos deducir que los hebreos decían no tenemos. Pero más allá de esto, nosotros podemos centrarnos en lo que sí dice la carta, que es que tenemos. Y miren, cuando nosotros vemos el capítulo 1, vamos a ver que dice que Dios había hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en estos posteros tiempos, en estos últimos tiempos, le dice el escritor a estos hebreos, nos habla y dice en el Hijo, pero en el original la palabra es Dios en Hijo, ¿sí? Nos habla en Hijo, o sea, Dios nos está hablando en Hijo. O sea, el escritor hace una carta cristocéntrica por excelencia. Y empieza a hablar en el capítulo 1, como les dije, ¿sí? Que Dios hoy nos habla en Hijo. Para un hebreo, cuando seguimos recorriendo las páginas de la carta a los hebreos, para un hebreo la devoción era a Dios, el único Dios, la religión monoteísta por excelencia. También los mensajeros de Dios eran los ángeles. O sea, era muy importante Dios, eran muy importantes los ángeles, también eran muy importantes los patriarcas, Moisés, Abraham, y saben, el capítulo 2 habla de los ángeles, Cristo superior a los ángeles. El capítulo 3 también vuelve a afirmar esta postura, ¿sí?, esta realidad. Y también el capítulo 3 junto al capítulo 7 de Hebreos está hablando de que Cristo es superior a los patriarcas, y habla de Abraham y habla de Moisés. Cristo es superior. También dice Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice que Cristo es fiador, o sea, es garante, fiador de un mejor pacto. Y hermanos, Cristo es fiador, Él es el garante, Él es el responsable de un mejor pacto, de un pacto que creo que en el cielo vamos a terminar de entenderlo, de tan perfecto, de tan grande, de tan amplio, de tan beneficioso para cada uno de nosotros. Cristo es fiador de un mejor pacto que el anterior. Todo ese pacto que dependía de sacerdotes, que dependía de sacrificios, que dependía de santuario, ahora todo se resume en Cristo. Miren, dice el capítulo 8 de Hebreos, el versículo 12, dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e injusticias. Saben, los antiguos rituales únicamente cubrían el pecado, pero el Cordero de Dios quitó el pecado, quitó. Nunca más me acordaré de ellos. En otra parte la palabra dice que nuestros pecados quedan en el fondo de la mar. Bendita obra. Un mejor pacto. Él es fiador de un mejor pacto. También nos habla el capítulo 10 de Hebreos, una carta maravillosa, una carta cristocéntrica que nos hace pensar en el motivo de esta reunión. El Señor cumplió la voluntad del Padre.
hermanos. Y dice a continuación el versículo 10 del capítulo, el versículo 10 del capítulo 10 dice, en esa voluntad, ¿sí? En esa obediencia al Padre, en ese deseo que nació del Padre y en esa obediencia del Hijo, en esa voluntad somos nosotros santificados. Miren, hermanos, nosotros no somos santificados, que somos santos, santificados. Nosotros no somos santificados por nuestra voluntad de no pecar. Ah, no, yo tengo una voluntad de no pecar, entonces soy santificado en mi voluntad. No, en la voluntad del Señor que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros somos santificados. Nosotros no podemos tener ninguna voluntad de no pecar. No existe nuestra obra, existe la obra del Señor. ¿Qué obra la del Señor? Fiador del mejor pacto. Claro, yo decía que estaba el escritor de los Hebreos hablándole a estos hombres que habían sido cristianos convertidos del judaísmo y le decía, sí tenemos. Porque cuando vamos al capítulo 4, hermanos, si pueden mirar el versículo 14, dice, tenemos, usando otra forma del verbo tener, dice teniendo. ¿Y qué tenemos? Un sumo sacerdote que traspasó el cielo. O sea, él es más alto que el cielo, pero él vino al mundo y traspasó al cielo al vencer la muerte. Dios le hizo Señor, Dios le hizo Señor a nuestro Señor Jesucristo. También en el capítulo 5, en el versículo 11, vuelve este verbo tener. Dice, tenemos. Sí que tenemos. Y tenemos, dice el 5:11, mucho que decir sobre este hijo que obedeció. Y también en el versículo 6:19, vuelve este verbo, 6:19, dice, tenemos una segura y firme ancla del alma que penetra el velo, que rompe esa división. Nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, descosió ese velo de arriba abajo. Y seguramente después los que seguían con esta religión lo habrán vuelto a reparar, a coser, y ellos seguían con ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, pero fue roto de arriba abajo. Se abrió por nuestro Señor Jesucristo una segura y firme ancla del alma que penetra el velo. ¿Qué ancla tenemos, hermanos? Traspasó el velo. Dice el capítulo 8 que hemos leído, el versículo 1 y 2. Tenemos un sumo sacerdote que es ministro del santuario. Él está ministrando esos sacrificios a través del Espíritu Santo en nuestro favor. Él va perfeccionando todas nuestras oraciones. Él va perfeccionando para que nuestra adoración sea verdaderamente de agrado para el Padre. Dice el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 21, también usando el verbo tener, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Un gran sacerdote. Seguimos mirando Hebreos, dice en el capítulo 10, versículo 34, tenéis una herencia. Saben, todos los herederos tratan de ser lo menos posible para heredar más. Pero este heredero nos hizo heredero a todos nosotros. Nos hizo coherederos y gozaremos de esas glorias celestiales que le pertenecían a él. Pero él nos ha compartido a través de su maravillosa obra y de su mejor pacto. Dice el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 1, que tenemos
¿sí? Otra vez con ese verbo, tenemos, teniendo, tenéis. Dice, tenemos testigos. ¿Se acuerdan el capítulo 11 que viene hablando de todos aquellos verdaderos baluartes de la fe? Y dice el 12:1, teniendo testigos que nos animan a seguir la carrera. Miren, si hoy estos testigos pudieran hablarlo, nos dirían, aférrense a ese mejor pacto. Confíen y sientan seguridad para seguir la carrera y para correr hasta la meta. La meta es Cristo. Le vamos a ver. Y tenemos, dice el versículo 12 que estamos compartiendo, testigos que nos animan. Que nos animan. Mire, el 13:10 también dice, tenemos un altar. Tenemos un altar que, como sabemos en la palabra, dice que no es un altar que ha sido construido, no hecho por manos de hombres. Y el versículo 15 de este capítulo 13 dice, este altar es para ofrecer sacrificios de alabanzas, frutos de labio que confiesen el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, estamos en este altar. Hermanos, estamos gozando de poder ofrecerle sacrificios espirituales a nuestro Señor. Y claro, los hebreos decían, bueno, pero ¿dónde está el altar? Bueno, pero ¿dónde está el sacerdote? Bueno, pero nos falta el sacrificio. Y el escritor dice, ¿saben? Tenemos todo eso. Y nosotros, mirando esta reunión, podríamos decir, la verdad, como Pablo, no tengo ninguna posibilidad de estar sentado a la mesa del rey. No tengo ninguna posibilidad de acceder a estos lugares. Como decía también Isaías, soy un hombre de labios inmundos. Soy un hombre de pensamientos impuros. Soy un hombre lleno de dudas. Soy un hombre lleno de falta de posibilidades, de debilidades. No tengo posibilidad. Pero claro, eso cuando me miro a mí. Pero cuando miramos al Señor Jesús, hermano y hermana, sí tenemos posibilidad de estar en esa mesa con el agrado de nuestro Dios, porque Él no nos mira a nosotros, Dios el Padre mira la obra de su Hijo, y sí tenemos un lugar, y no solamente para estar sentados a la mesa del Rey, sino que un día vamos a estar en ese lugar para siempre, jamás, mirándole cara a cara, porque esa es la promesa. Hermanos, decía, ¿no?, que en el cielo vamos a entender verdaderamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le vemos también, de mismo Hebreos dice, ¿no?, como sombras de lo que va a ser. La cena del Señor es una sombra de lo que va a ser. Imaginémonos cuando estemos todos juntos, alabando a nuestro bendito Salvador. Y esa obra maravillosa a nuestro favor, que limpió para siempre el pecado de todos nosotros y nos hizo santos en Él. Que el Señor bendiga su palabra.